En esta mesa de masculinidades vamos a contar con Raewyn Connell, que es profesora emérita de la Universidad de Sydney, socióloga, creadora de la sociología del género y pionera en el estudio sociológico sobre hombres y masculinidades. Ella va a conectarse online, la veréis en la pantalla dentro de unos minutitos. También tenemos por aquí a Nacho M. Segarra, doctor en periodismo en la Universidad Complutense. Sus investigaciones han versado sobre cultura popular, género, comunicación, recuperación de microhistorias subalternas. Tenemos también a Beatriz Ranea Triviño, doctora en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, profesora en Ciencias de la Información. Sus investigaciones han versado sobre explotación sexual, masculinidades y cambio social, opinión pública y género. Tenemos a Luciano Fabri, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y actualmente secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad en el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, donde coordina el programa Masculinidades por la Igualdad. Y por último tenemos a Roy Galán, licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna en Canarias. Se ha formado en la Escuela Canaria de Creación Literaria y posteriormente ha sido profesor en la misma. Es escritor y ha publicado diversas obras, además realiza parte de su trabajo en redes sociales y medios de comunicación. Yo soy Belén Diego, asesora del Ministerio de Igualdad, y voy a dar comienzo a esta mesa en la que vamos a debatir sobre qué es ser hombre, ¿no? Desde los feminismos siempre debatimos sobre qué es ser mujer, sobre si la mujer se hace o no se hace, pero nunca nos centramos en qué es ser hombre, en qué implica ser hombre en una sociedad patriarcal en la que hay privilegios que ostentan los hombres frente a las mujeres. ¿Cómo les implicamos en la lucha? ¿Cómo hacemos que quieran renunciar a esos privilegios para vivir en una sociedad más justa? Y para hablar de todo esto voy a lanzar unas preguntas que va a empezar respondiendo la compañera Raewyn, y lanzo la primera. ¿Qué papel tienen los hombres en la lucha contra las violencias machistas? ¿Cómo les implicamos? ¿Qué podemos hacer desde las instituciones, academia, gobiernos, institutos para implicarles? Raewyn, ¿nos oyes? Sí, yo les oigo. Espero que ustedes también me oigan a mí. Deberíamos decir que los hombres desempeñan varios roles en la lucha contra la igualdad de género. De hecho, es un concepto más amplio que la violencia de género. Todo se enmarca en el contexto de las relaciones de género. Y al final lo que debemos cambiar es toda la estructura en su conjunto. Y hay muchas cosas que tanto los hombres como las mujeres pueden hacer. Cambiar las instituciones, como por ejemplo las agencias del Estado, que son las encargadas de las relaciones personales, incluida la violencia. Podemos trabajar por cambiar la cultura. Mucha de la conciencia contemporánea está un poco moldeada por los medios de comunicación y las redes sociales. Esos son los ámbitos de trabajo. Los hombres pueden cambiar sus patrones de conocimiento en su vida cotidiana, en el trabajo también. Y los hombres también pueden tomar medidas para cambiar aspectos de la economía. Hay una dimensión económica muy potente y muy importante en lo que respecta al orden de género, y cambiar los patrones de comportamiento y del privilegio en términos económicos supone una herramienta también muy potente en la lucha contra la violencia de género. Raewyn, le doy la palabra ahora a Roy Galán para responder la misma pregunta. Aquí, vale. Hola, nada, buenos días, gracias por venir y por la invitación. Diría que, que es una gran pregunta, ¿no? ¿Dónde nos colocamos los hombres o dónde se colocan los hombres en este lugar? Creo que
evidentemente tiene que haber una toma de conciencia colectiva, ¿no? Que tiene que ver con visibilizar cuáles son esos pactos que tenemos los hombres entre nosotros, ¿no? Y que nos llevan a según qué lugares, pero creo que también es importante que sepamos ver que los hombres también tenemos género, ¿no? Esta cosa que parece muchas veces que parece que los hombres estamos exonerados del género, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género, parece que solo hay un género, ¿no? Cuando el género es algo relacional y evidentemente se construye de manera relacional. Diría que también se puede pensar sobre cómo muchos hombres a veces se excusan, ¿no? Hacen como que esto es algo que no les incumbe, ¿no? Y al final parece que esta cosa de la transformación social o de pensar colectivamente el mundo desde la igualdad es algo que solo le corresponde a las mujeres, ¿no? Y en este sentido creo que muchas veces también desde determinados lugares que se pueden, pueden estar habitados por personas que a priori tendrían algún tipo de sensibilidad con respecto a estos temas, también hay cierta reticencia, ¿no? O cierta no entrar en estas cuestiones porque no nos incumben, ¿no? Y creo que también es importante el hecho de prestar atención a la gente joven, ¿no? Sobre todo a los chicos jóvenes, porque si ellos van a ser los hombres del futuro, tenemos que ser estratégicamente compasivos y compasivas probablemente, ¿no? Para construir un mundo en el que estos chicos quieran formar parte de este movimiento, ¿no? Creo que, por ejemplo, la lucha LGTBIQA+ sí que ha sido capaz de trasladar un sentido común, ¿no? De que es una lucha necesaria. Y en cambio con el feminismo no hemos sido capaces de que los chicos sintieran que esto también es necesario o que lo tuvieran como parte de ellos, ¿no? O que lo tengan como parte de ellos. Gracias, Roy. Le doy la palabra a Nacho Segarra. La verdad es que yo os cuento mi experiencia porque soy profe de una asignatura que se llama Comunicación y Género dentro de periodismo, ¿no? Entonces, en esa asignatura, en periodismo, el 90% de los hombres que yo leo como heterosexuales que vienen a clase quieren ser periodistas de fútbol, ¿no? Entonces yo estoy dando clase de feminismo a Juan Ramón de la Morena, ¿no? Estos señores que dicen, ¡gol en la condomina! Pues ahí estoy yo. Entonces, el primer día de clase hago un ejercicio, este es un ejercicio muy chulo, si hacéis talleres de género creo que funciona muy bien, y les digo, de manera anónima, yo sé que esto es muy binarista, pero bueno, de manera anónima, ponerme en una hoja, si fuera del otro género podría, y 3 cosas que podríais hacer. Y en el reverso me ponéis, si fuera del otro género no podría, y 3 cosas que no podríais hacer. Porque, como bien dice la profesora Connell, claro, el género es una estructura que te permite hacer ciertas cosas y otras no. Un 90% de las alumnas dicen que no podrían volver a casa solas por la noche, ¿no? Entonces, es muy importante que en nuestro ámbito saquemos a la luz ese tipo de violencia, ¿no? Como en mi clase el 50% del alumnado tiene miedo de volver solo a casa, ¿no? Luego hay otras respuestas que son maravillosas, ¿no? Una que yo entendí, una chica decía, si fuera el otro género no podría expresar con claridad mis sentimientos. Y uno que entendí, un chico, decía, si fuera del otro género no podría tener amigos porque todos se enamorarían de mí. Pero creo que existe, si trabajamos con gente joven, existe una labor muy importante en subrayar las violencias, ¿no? Que existe una violencia cotidiana, que la mitad de la clase experimenta
que experimenta y que tenemos que hablar de ella, tenemos que sacarla a la luz. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo que dar mi curso. Entonces, tengo que lidiar con la reticencia de la otra parte, ¿no? Mi estrategia es que se sientan incluidos, ¿no? Empezar trabajando el tema de que el género nos constriñe a todos y después dar el paso a señalar que evidentemente es una relación jerárquica, pero manejando gente joven, grupos, el consejo que yo he aprendido, tampoco tengo una experiencia educativa muy larga, ¿no? Uno de los consejos que yo he aprendido es que hay que iniciar este tipo de conversaciones integrando a los hombres y señalando que el género también nos constriñe, que nos impide las demostraciones de afecto a nuestros colegas, nos impide empatizar con nuestras parejas, nos impide construir unas mejores relaciones. Y no sé si esto a largo plazo, no sé si va a tener impacto, pero desde luego son una serie de estrategias que en el día a día supongo que hay muchos y muchas docentes entre el público y sabéis que estar en la frontera, ahí en la trinchera, es una situación completamente distinta. No sé institucionalmente qué se puede hacer. Lo único es que institucionalmente, y con esto termino, perdonar, es que sí que me da una sensación, sobre todo en el panorama nacional, que las instituciones se han encallado un poco en las guerras culturales, ¿no? Yo creo que desde las instituciones se tiene que contestar al fascismo, se tiene que contestar al machismo, pero no sé si este debate de las guerras culturales, sin que se mejore la vida cotidiana de muchas mujeres, no hablo de este ministerio en concreto que se está peleando, ya sabéis, la ley del sí es sí a cara perro, pero no sé si que el género acabe siendo siempre un debate cultural no puede crear a la larga cierta desafección entre la gente joven que, como bien decía Roy, no digo que los señores de 40, que como yo estemos perdidos, pero hay más probabilidad de cambiar el futuro. Muchas gracias, Nacho. Le voy a dar la palabra a Luciano Fabre. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al Ministerio de Igualdad, a la ministra Irene Montero, a Belén, a todo el equipo que estuvo organizando este encuentro y a mis colegas por compartir este espacio de intercambio y de reflexión. Yo vengo de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, Argentina. Me nombro a mí mismo como un varón cisgénero y puto, como un activista que está en la academia y en la gestión pública y que hoy, hace ya un poco más de un año, tengo la responsabilidad de conducir en la Secretaría de Formación y Capacitación para la Igualdad y en ese marco, por primera vez en la provincia, la creación de un programa de masculinidades por la igualdad que recupera muchas de las experiencias activistas que durante la última década y un poco más hemos desarrollado desde los colectivos de varones antipatriarcales, los encuentros nacionales de colectivos de varones, los encuentros latinoamericanos de varones antipatriarcales, el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, la red de espacios de masculinidades en Argentina, es decir, una experiencia de activismo y de construcción en red que hoy también tiene la posibilidad de que al menos algunas de sus prácticas y de sus aprendizajes puedan ser traducidos en algunas iniciativas de política pública, ¿no? En principio, una cuestión que me gustaría comentar tiene que ver con una diferencia conceptual que va a estar como de subtexto, como base de muchas de las reflexiones que les voy a compartir a lo largo de las diferentes preguntas que nos convidó Belén, y que tiene que ver con la diferencia entre cuando hablo de masculinidad en singular o cuando hablo de masculinidades en plural. Cuando yo me refiero a la masculinidad en singular, no estoy hablando de un sujeto, de una identidad, de una expresión de género, de una subjetividad o de una corporalidad.
Me estoy refiriendo a la masculinidad como un dispositivo de poder, ¿no? Como esa dimensión del dispositivo de género binario que está orientada a, podríamos decir, la producción social de los hombres, ¿no? Y que ese dispositivo tiene una serie de características que fundamentalmente consisten en mandatos de masculinidad que debemos encarnar, demostrar y ratificar cotidianamente para que la sociedad y fundamentalmente nuestros congéneres nos reconozcan en la posición social masculina. Es decir que, retomando esta pregunta que compartía Belén en la introducción y trayendo a Simone de Beauvoir, yo diría que varón no se nace, pero nunca se llega a serlo, ¿no? Hay que demostrar cotidianamente que merecemos ser reconocidos en la posición social masculina, que eso implica poder encarnar una serie de mandatos y que no todas las masculinidades, y ahí sí vamos a la idea de masculinidades en plural, logran o desean encarnar esos mandatos de ese dispositivo. Entonces sí, cuando me refiero a masculinidades en plural, estoy hablando de una multiplicidad de actores, de actrices, de agencias, de subjetividades, que se posicionan y relacionan en el mundo desde una construcción singular de su idea de la masculinidad, en conflicto con esos mandatos y con esos dispositivos. Y ahí no hablamos solamente de hombres o de varones. Hablamos de masculinidades trans que no se nombran varones u hombres, hablamos de masculinidades lésbicas, hablamos de masculinidades amariconadas, hablamos de masculinidades no binarias. Es decir, es necesario también que podamos abrir y multiplicar el universo de esas masculinidades. De todos los mandatos de ese dispositivo, yo creo que hay un núcleo que tiene que ver fundamentalmente con el mandato de jerarquía, con alcanzar posiciones de reconocimiento y de poder para ser ratificado como un verdadero, entre mil comillas, hombre. Y que alcanzar y sostener ese mandato de jerarquía en este sistema patriarcal necesita del recurso de la violencia sexista. La violencia es ese recurso que el patriarcado nos asigna a los sujetos socializados como varones para poder alcanzar y sostener la jerarquía. Y la pregunta en relación a cuál puede ser el rol institucional, creo que tiene que ver con poder producir políticas públicas, políticas comunicacionales, pedagógicas, comunitarias, que de algún modo generen la conversación social con y entre los varones para preguntarnos en qué medida estamos reproduciendo en nuestra vida cotidiana ese dispositivo de masculinidad. En qué medida lo estamos encarnando, lo estamos desplegando, aun cuando no sea la medida del femicida, el violador o el abusador sexual. Porque es muy fácil desmarcarnos de esa medida más explícita o más cruel para de algún modo tranquilizarnos, desidentificarnos y desresponsabilizarnos. Poder producir política pública para hacernos esa pregunta incómoda, pero de algún modo que sea transitable. Y creo, para terminar, que la pregunta en relación a cómo reproducimos el dispositivo de masculinidad no puede ser una pregunta que las instituciones solo le acerquen a los varones. Es una pregunta que la institución se tiene que hacer a sí misma. Sobre todo cuando hablamos de institucionalidades públicas comprometidas con un sistema moderno colonial que de algún modo están fundadas en este dispositivo de masculinidad. Si pretendemos desde estas institucionalidades producir política pública feminista y sobre todo producir políticas hacia los varones, creo que también esa incomodidad debe ser propia y preguntarnos qué políticas públicas y cómo las estamos construyendo tiene que ser parte también de la pregunta en torno a la masculinidad, para no reducir la masculinidad a la identidad, sino para poder pensarla justamente como un sistema estructural y estructurante. Bueno, por ahí en relación a la primera pregunta. Gracias, Luciano. Le doy la palabra a Beatriz Ranea. Bueno, buenos días. Yo antes de empezar a hablar quisiera agradecer desde el corazón a todo el equipazo del Ministerio de Igualdad por todo el trabajo que habéis puesto y el entusiasmo en generar este encuentro y en mimarnos tanto, que creo que necesitamos, por cómo está el feminismo, más que nunca encuentros como este, espacios como este, y esa energía que se generó ayer y que siga generándose, que siga nutriendo todas las mesas que vamos a disfrutar hoy.
Y respecto a las preguntas, bueno, pues después de que hayáis hablado y que haya hablado la jefaza Connell, que lo siento, pero la jefaza aquí es ella, bueno, pues ¿qué puedo decir? Lo que creo que es importante o sea, que debemos, ¿no?, incluir la cuestión de la masculinidad y de las masculinidades y el rol que tienen los hombres dentro de la agenda feminista, y es un buen indicador que dentro de un encuentro internacional feminista haya una mesa en la que vamos a hablar específicamente de ello, aunque aparezca luego indirecta o directamente en otras mesas, porque es fundamental que reflexionemos y que pongamos sobre la mesa, ¿no?, la necesidad de implicar a los hombres y implicarlos, como decía Irene Montero, sabiendo que el rol protagonista en el feminismo lo tenemos las mujeres, que sabemos que a los hombres también les gusta mucho el rol protagonista, y hay que dejar claro que esta lucha es la lucha de las mujeres, pero que necesitamos que los hombres acompañen, ¿no? Y es fundamental porque, si no, frente a cualquier avance, cualquier mínimo avance que hagamos desde los feminismos, nos vamos a encontrar con la barrera de la masculinidad normativa, hegemónica, tóxica, llamémosla como la llamemos, pero en sí, con la masculinidad como dispositivo de poder que confronta con cualquier intento de transformación social hacia una sociedad más justa. Y además lo hace desde bueno, pues con la articulación de lo que conocemos como la reacción antifeminista, que utiliza altas cuotas de violencia. No es una reacción que tengamos que tomarla a broma, sino que es una reacción realmente violenta contra cualquier mujer que está en el espacio público, contra las mujeres también en los espacios privados, y contra los hombres que se manifiestan como disidentes, ¿no?, de la masculinidad normativa. Y por tanto necesitamos construir relatos tanto desde el activismo de los hombres por la igualdad como desde las instituciones, ya que estamos en la era del relato. Nos falta un relato de qué hacer con la masculinidad, porque es cierto que con el empuje del feminismo la vieja masculinidad va quedando obsoleta, se resiste, porque por cada avance del feminismo, y esto lo hemos visto en otros contextos en los que el feminismo ha sido un movimiento masivo, ¿no?, como en los años 70-80, cuando el feminismo se convierte en un movimiento de masas, hay una fuerte reacción, una fuerte contraofensiva para volver a resituar a las mujeres en el lugar que les pertenece, pero también a los hombres. No es casualidad que en esa época las industrias culturales difundan imágenes hipermasculinas, militaristas, que tratan de volver a resituar a los hombres en el modelo de hombre vinculado al ejercicio de la violencia, al militarismo, ¿no? Todos y todas y todes nos acordamos de Rambo, ¿no?, como figura que podría encarnar ese intento de volver a resituar a los hombres en el lugar que se supone que les corresponde. Entonces, creo que es necesario que construyamos relatos antes de que lleguen esas figuras hipermasculinas y, sobre todo, antes de que esos hombres que están desubicados, porque el viejo canon de la masculinidad ya no les sirve para interactuar con las mujeres, ¿no? Y creo que es necesario que lleguemos antes de que llegue la extrema derecha, como está haciendo, ¿no? Y además que la extrema derecha les proporciona un relato muy coherente, muy simplista, ¿no?, muy burdo, que da explicación a esos malestares que están sufriendo, o a esa desubicación, ¿no?, frente a todos los avances feministas, ¿no? Entonces, creo que es necesario eso, construir relatos, invertir más esfuerzos y, bueno, por poner un ejemplo de buena práctica, yo creo que desde el Ministerio de Igualdad, con las campañas de sensibilización que estáis haciendo, estáis dando muchos pasos a favor de eso. Y en torno a las campañas y a las políticas públicas hay algo interesante, y es como cuando se trabaja con hombres o cuando se intenta hacer pedagogía con hombres, partimos de dos líneas muy separadas. Una es la prevención de las violencias y otra es la implicación de los hombres en los cuidados. Y con Baqué Alonso, que es una experta en masculinidades, estamos intentando trabajar para unir esas dos líneas, ¿no? Porque tenemos la fuerte convicción de que la implicación de los hombres en los cuidados favorece a desarrollar la empatía y, por tanto, es una herramienta de prevención también de las violencias. Muchas gracias, Beatriz. Aprovechando lo que contabas de cómo generamos estos relatos, ¿no?, creo que os voy a lanzar la pregunta para mí, la que me parece más complicada, que es ¿cómo elaboramos estas masculinidades alternativas de la norma cis heteropatriarcal y si realmente creéis que podría llegar a haber masculinidades, digamos, feministas? Le doy primero la palabra a Raewyn. Sure. Sí. Bueno, yo lo primero que diría es que sí,
podemos crear masculinidades alternativas. De hecho, ya existen bastantes. Esto me parece importante que se sepa. Es uno de los hallazgos fundamentales de la investigación sobre el género masculino y las masculinidades, pero no hay un único modelo de masculinidad del que haya que partir. Hay diferentes construcciones de masculinidad. Hay diferentes contextos culturales y también hay diferentes masculinidades en el mismo contexto, ya sea en las instituciones o no. Así que las masculinidades son múltiples. No hay una norma cis heteropatriarcal que se imponga en todas las personas que tengan pene. Esto es un concepto básico que hay que entender. Esto nos da bastante esperanza. El hecho de que hay variedad y que pueden existir muchas más. Pero no solo eso, sino que el orden patriarcal existente lo ha hecho muy bien a la hora de establecer diferentes jerarquías y establecer la masculinidad dentro de las relaciones. En general ha puesto a la mujer en una posición de subordinación. Pero siempre ha habido masculinidades feministas. Yo creo que hay bastante diversidad dentro de ellas. Algunas serán bastante parciales, pero hay todo tipo de masculinidades dentro de un amplio rango. Pero hoy en día hay eventos públicos en los que se reconocen las diferentes maneras de vivir la vida que han decidido las personas. Este tipo de vidas también forman parte de la lucha. En el ámbito educativo también se han creado espacios en las escuelas, en la formación reglada, en la formación informal, y esto también es muy importante. Pero en cuanto a desarrollar unas prácticas o un programa, cada vez hay más opciones en todo el mundo. Hay una red internacional de agencias que se ocupan del tema de las masculinidades. Hay cientos de organizaciones en todo el mundo. Hay una cantidad ingente de trabajo de investigación en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en Sudáfrica, muchos estudios de psicología es uno de los trabajos más sobresalientes que yo conozco. Ha habido muchísimo progreso, se avanza continuamente. Me parece muy importante que intercambiemos experiencias y que conozcamos el progreso en todo este tipo de contexto, porque el patriarcado aprende de todo esto. Esto nos tiene que quedar claro. Y en parte, gracias a toda la evolución que se está produciendo, sobre todo en los jóvenes, en los niños, y todo ello se manifiesta en la reticencia política que hay en contra de todo este progreso. Pero hemos hecho grandes avances en muchísimos contextos, así que yo soy optimista. Evidentemente, las reacciones negativas son un tema muy serio y hay que dar respuesta. Muchas gracias. Raewyn. Claro, con esta cuestión de si pueden existir masculinidades alternativas no feministas, yo siempre me lo llevo a mi primera persona, ¿no? Yo durante mucho tiempo pensé que no, por eso que solo había una única forma de ser hombre, que además era la correcta,
Y bueno, yo siempre he sido un hombre fallido, ¿no? Un hombre fallido porque tenía amigas, porque jugaba con muñecas, porque tengo pluma, ¿no? O sea, había una serie de circunstancias en mí que hacían que, bueno, que fuera leído como algo que no era un chico válido. Tanto fue así que durante mucho tiempo, además es en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia es cuando esa masculinidad se forja de manera fuerte, ¿no? Hay una especie de corte con la intimidad. Los hombres, ¿no? Para ser hombres, cuando son adolescentes, tienen que cortar su intimidad y construirse. Entonces yo corté esa intimidad también. Y bueno, siempre cuento esta anécdota que hasta estudié Derecho, ¿no? O sea, me quise hacer tanto el hombre que de pronto no se me ocurrió otra cosa más de hombre que Ally McBeal, ¿no? O algo así. No sé muy bien por qué estudié Derecho, pero bueno, que lo hice. Y claro, en ese sentido, poder ver que existían otras formas de habitar el mundo, ¿no? Y de estar en el mundo, me hizo primero relajarme conmigo mismo, perdonarme y también perdonar a aquellas personas que me habían usado como excusa para bueno, construir su lugar en el mundo. Creo que por supuesto, hay muchas formas de ser hombre. Creo que al patriarcado no le interesa que lo sepamos, ¿no? Y creo que, bueno, que sería un error decir que hay una nueva forma de ser hombre, ¿no? Un nuevo hombre que está por venir. Diría que más que alentar a que se puede ser de una única manera y que esa es la buena, ¿no? Porque entonces estaríamos otra vez en un lugar de bondad, de maldad, ¿no? De premio, de recompensa. Diría que podemos relajarnos y tomarnos menos en serio, ¿no? Creo que ser hombre es tomarse muy en serio a sí mismo todo el rato. Ser un fanático de sí mismo, ¿no? Podría decir. Y creo que además este cambio tiene que ser colectivo, evidentemente, ¿no? De nada sirve que Pepito o Roy Galán vaya a una esquina y diga, mira qué bien, yo he entendido esto, ¿no? Y vuelva diciendo, lo he comprendido yo solo. Eso no va a transformar el mundo. Y diría que como es algo colectivo, también se construye colectivamente, ¿no? Antes Lucho hablaba de desencajar la masculinidad solo del cuerpo, ¿no? Del hombre, y yo diría que habláramos también de cómo participamos todos los seres humanos en la construcción de la masculinidad, ¿no? A través de nuestros deseos y nuestras expectativas. Es decir, las mujeres también crean masculinidad porque participan a través de sus deseos y expectativas con la exigencia de lo que supone ser un hombre, sobre todo en la heterosexualidad, ¿no? Creo que eso es importante porque si no conseguimos mover eso, el mundo tampoco cambiará, ¿no? Porque si tú a un chico de 15 años le dices, oye, pues pasa por todo ese pasillo, ¿no? Siendo un buen chico, ¿no? Pero cuando llegues al final del pasillo, nadie te va a desear, ¿no? Nadie te va a tocar con un palo. Claro, ¿quién va a cruzar ese pasillo, ¿no? Entonces, creo que es importante también no apelar solamente a la culpa, ¿no? Que no, esto lo dice siempre Clara Serra, ¿no? Que no es nada transformadora, sino apelar al deseo que realmente sería aquello que sería capaz de transformar las cosas, ¿no? Porque con la culpa, pues ya vemos dónde van los chicos, ¿no? Están yéndose al otro lado. Muchas gracias, Roy. Le doy la palabra a Nacho. Yo, la verdad, en cómo transformamos a los hombres en feministas, hay dos temas que me dan vueltas en la cabeza y no sé cuál de ellos es más difícil. El primero de ellos sería deconstruir el deseo heterosexual y el segundo sería poner la lavadora, ¿no? Yo creo que una de las fronteras del feminismo es la lavadora. A las de periodismo nos gustan mucho las estadísticas y en Europa, la última gran encuesta que se hizo sobre empleo del tiempo se hizo en 2015. Es una encuesta que el INE cada año reutiliza porque entiendo que no se han hecho más. Y esa encuesta dice que las mujeres españolas pasan 26,5 horas semanales haciendo tareas domésticas frente a las 14 que pasamos nosotros. La encuesta es muy guay, tiene un dato que a mí me hace que mi cabeza gire, que es que cuando hombres y mujeres viven solos, el tiempo dedicado a las tareas domésticas es cuasi igualitario, 13 en el caso de las mujeres y 11 en el caso de los hombres.
Pero cuando se forman las parejas heterosexuales empieza la diferencia. Y esa diferencia explota cuando hay niños, ¿no? Que es los datos que os decía, que las mujeres casadas y con hijos en España dedican 16,7 horas más a trabajos remunerados que los hombres, ¿no? Existen diferencias por países. Un estudio publicado en 2016 habla de una lenta conversión de estos tiempos, ¿no? En España, en 2002, las mujeres dedicaban 214 minutos semanales a las tareas del hogar y los hombres 40. Y ahora los hombres hemos subido a 51. Vamos, chicos, estamos en el... Y hay otro estudio que a mí me gusta un montón porque analizó un estudio de una estudiosa holandesa, Van Hoff, que analizó cómo se vivía este reparto desigual en las parejas heterosexuales. Claro, porque es un movidón. ¿Cómo se justificaba eso? Y eran parejas heterosexuales de 20 a 25 años y es un estudio del 2011. Las razones por las cuales en las parejas heteros de 20 a 25 años nosotros dedicábamos menos tiempo es, primero, porque las mujeres tienen estándares de limpieza más altos, porque es mucho más práctico repartirlo así. Entonces, yo creo que, y sobre todo, hay algunas encuestas muy chulas también que dicen qué tareas nos gustan menos a los hombres hacer. Ir a comprar comida, esto de muy señor, que te vas al mercado y dices, pero ponme la cortada buena, ponme la fresca. Esto nos lo gusta hacer, pero la lavadora es un terreno, o sea, es la última frontera de la masculinidad actualmente. Con respecto al otro tema, sí que es verdad que evidentemente desde mi experiencia personal, que es la que también comentaba Roy, ¿no? Como hombre bisexual, que además es padre, que además un montón de cosas, he dedicado una gran cantidad de tiempo, que vosotros diríais, haber hecho lavadoras, en pensar sobre cómo construimos el deseo, ¿no? Y sí que creo que hay una parte del deseo heterosexual que no solo nos lo transmiten los relatos, porque bueno, las de Cultural Studies somos así, que negociamos y yo sí que creo que una mujer no se vuelve machista solo por ver solo porque le gusta mucho Crepúsculo, ¿no? Existen muchos elementos para que ocurra eso, pero no solo a través de los relatos, sino que creo que y esto es algo que la profesora Connell también ha comentado hablando del concepto de catesis, que existe algo desigual en la construcción del deseo heterosexual y que redefinir nuestros deseos en base a una igualdad, en base a... Es algo, o sea, es uno de los grandes proyectos que podemos tener los hombres una vez que hayamos hecho las lavadoras. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Le doy la palabra a Luciano. Bueno, en principio, en relación a esta pregunta, dos cosas. Una, me parece importante que partamos de la base de que las masculinidades que se corren de la norma heteropatriarcal ya existen, ¿no? Y que probablemente siempre hayan existido. Digo, desde esta definición de masculinidades que compartía al principio, si hablamos de masculinidades trans, de masculinidades lésbicas, de masculinidades no binarias, racializadas, discapacitadas, amariconadas, bueno, ya están fuera de la norma, incluso si no lo desean o a pesar de su deseo, ¿no? Digo, están fuera de la norma porque la norma no tiene lugar para esas existencias de masculinidades que, en todo caso, citan esa norma, la reinventan, la recrean, la traicionan, la profanan, están en tensión, en diálogo conflictivo con esa norma, pero no son el sujeto deseado por esa norma, no son el sujeto que ese dispositivo espera producir, ¿no? Y me parece que en ese sentido una respuesta humilde, si se quiere, tiene que ver con que observemos esas prácticas, las reconozcamos como tales, aprendamos de sus existencias, de sus experiencias y que empecemos a registrar cómo
solemos omitirlas de nuestros discursos, de nuestras prácticas y de nuestras políticas públicas, ¿no? Eso ya sería, digamos, una posibilidad de dar cuenta de un universo no tan universal, ni fijo ni estable en el mundo de las masculinidades. Por otro lado, pensaba en esta idea de si las masculinidades pueden o podemos ser feministas. Yo creo que las masculinidades podemos hacer feminismos, podemos contribuir a los feminismos, pero no me interesa colocar el debate en el si podemos ser o no feministas. Me parece que cuando nos vamos a esa política del yo o a esa política identitaria, empobrecemos el debate feminista, empobrecemos los marcos de alianza, fijamos fronteras, fetichizamos fronteras, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de que el feminismo es la lucha de las mujeres. Bueno, ahí viene la pregunta, ¿y qué mujeres? ¿Y qué es una mujer? ¿No? Y bueno, no, desde determinada perspectiva transincluyente decimos, transinclusiva, perdón, decimos las mujeres trans son mujeres. ¿Y las feminidades trans que no se nombran mujeres? ¿Y las travestis serían sujetas de los feminismos o no? Digo, cuando nos vamos a la política identitaria, creo que siempre se establece una frontera. Y en ese sentido, después de mucho tiempo de discutir si los varones podíamos ser feministas o no, digo, esto tiene que ver con una experiencia de trabajo, de militancia al respecto, yo dejé de poner energía en ese debate, ¿no? Si podemos ser o no serlo. Yo creo que en todo caso lo que me interesa preguntarme y preguntarnos es cómo podemos hacer feminismos, cómo podemos contribuir cotidianamente a los feminismos desde una posición masculina y fundamentalmente desde una posición cis masculina, ni hablar cis heteromasculina. Y ahí creo que la contribución clave no tiene que ver con el proclamarnos feministas y el esperar que nos reconozcan esa credencial, ahora ya no los congéneres, sino las compañeras, sino en ver cómo llevamos las lecciones, los debates, las demandas, las propuestas de los feminismos a los espacios de sociabilidad masculina. Y sobre todo a esos espacios de sociabilidad cis-heteromasculina donde las feministas no tienen acceso y donde con mayor impunidad se reproduce la complicidad patriarcal, ¿no? Ahí es donde no nos van a aplaudir por decirnos feministas. Ahí es donde se pone en juego el costo de traicionar ese pacto de silencio patriarcal. Ahí es donde se pone en juego nuestro temor a perder el lugar de pertenencia, ¿no? La sensación de abismo, de soledad, de intemperie, cuando traicionás el pacto de masculinidad. Ahí es donde en todo caso tenemos la oportunidad de demostrar o no si tenemos un compromiso genuino con los feminismos, ¿no? Y creo que eso nos corre de ese lugar de la proclamación pública. ¿Me aceptan o no como sujeto de su feminismo? Y la verdad, me parece que eso se demuestra o no en la práctica, ¿no? Y creo que ahí es donde también podemos hacer una diferencia entre la sospecha feminista y la sentencia. Yo creo que la sospecha es una herramienta crítica fundamental. Sigamos sospechando de los varones cisgénero que nos proclamamos feministas. Ahora, que esa sospecha no se transforme en una sentencia a priori que nos impida transitar una práctica conjunta para verificar en todo caso si estamos dispuestos a hacer feminismos o no. Y ahí hay una contribución de un compañero, de un sociólogo francés que ya no está, de Léo Thiers-Vidal, que él plantea la necesidad de construir una epistemología antimasculinista. Yo hablo en diálogo, digamos, con su producción con la idea del desprendimiento androcéntrico. ¿Cómo podemos empezar a desprendernos de esa mirada androcéntrica del mundo? Y ahí hay dos movimientos. Uno que tiene que ver con invertir tiempo y energía a conocer las producciones intelectuales feministas. Dejemos de opinar sobre los feminismos sin siquiera haberlas leído, ¿no? Digo, dedicarnos seriamente a estudiar cuáles son sus producciones, cuáles son sus miradas del mundo, cómo han politizado sus experiencias, cómo las han conceptualizado, para ver si esa mirada intelectual nos puede favorecer a hacer como unas interrupciones, quizás momentáneas, pero sucesivas en nuestra mirada masculinista y androcéntrica del mundo. Pero
el desplazamiento intelectual no alcanza. Necesitamos un segundo movimiento que tiene que ver con un compromiso práctico y afectivo con la lucha feminista, con hacer lugar en nuestras existencias cotidianas a esas experiencias suprimidas, para en todo caso que sea ahí, en la práctica concreta, donde podamos construir esas complicidades que amplíen los marcos de alianza y que no sigan alambrando las fronteras de una estrategia política que, como decimos, tiene que ser para todo el mundo. Bueno, por ahí. Muchas gracias, Luciano. Le doy la palabra a Beatriz. Bueno, voy a repetir algunas de las ideas, pero en este camino hacia la disidencia, ¿no?, de la masculinidad, como decía Luciano, sí que es cierto que hay hombres disidentes ya de esa masculinidad normativa, y afortunadamente los hay, lo sabemos, ¿no? Desde que la lucha feminista existe siempre ha habido aliados de los buenos, no de los que se pintan las uñas y luego no reflexionan mucho sobre los privilegios, pero bueno, que siempre ha habido, ¿no? Y es necesario también recuperar esos referentes, porque lo que hace falta también es que haya visibilidad de referentes de otros modelos de ser hombre, y fundamentalmente que esos modelos estén comprometidos con el feminismo, como decías también, que no ocupen un espacio tan prominente dentro del feminismo, sino que el trabajo tiene que ver con trabajar en sus espacios masculinos, ¿no? Trabajar con otros hombres, acceder a esos espacios a los que las mujeres no accedemos porque no tenemos esa autoridad, no somos la voz de autoridad, como diría Maribel, ¿no? No se nos considera autorizadas para hablar con otros hombres, y en esos espacios, ¿no?, donde se habita, ¿no?, desde la masculinidad más normativa, creo que es fundamental romper los pactos patriarcales, porque al final el patriarcado se sostiene por esos pactos que hay entre quienes ejecutan masculinidades más normativas y quienes son cómplices porque mantienen un silencio que no termina de resquebrajar, ¿no?, el corporativismo masculino. Entonces creo que es necesario que los hombres que se comprometen o que se acercan al feminismo se hagan cargo del papel que les corresponde, que es un papel incómodo, y que es el papel incómodo que llevamos viviendo las feministas también desde que el feminismo emerge, esta idea de romper con la cultura, con el sistema machista, de ser, bueno, como dice Sara Ahmed, ¿no?, la aguafiestas en todas partes, porque tienes que señalar los machismos, ¿no?, y en el caso de los hombres, pues tienes que señalar, oye, se te ha quedado ahí un privilegio, ¿no? O sea, y no es cómodo hacerlo con otros hombres porque estás interpelando directamente, ¿no?, y rompiendo con ese corporativismo que se espera que sigas desarrollando. Entonces, y esto creo que tiene que ser individual y a la vez colectivo, porque si no lo promovemos desde lo colectivo, tampoco avanzamos, ¿no? Y dejar toda la responsabilidad a los hombres individualmente no nos está funcionando, o sea, que necesitamos que se haga desde lo colectivo, que se haga desde la pedagogía y desde las instituciones públicas, para poner en el centro esta idea tan simple y tan complicada que es hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo de los cuidados que te tocan, que te corresponden, o sea, de las violencias que ejecutas incluso sin ser consciente, ¿no?, la mayoría de ellas, de poner las lavadoras. Yo soy más partidaria, aquí tengo un pequeño disenso, de que la gran batalla es fregar el baño sin que nadie te lo diga, ¿no? O sea, la revolución de los hombres por la igualdad vendrá cuando haya hombres masivamente que por iniciativa propia, sin que nadie le diga, oye, el baño habría que darle un repaso. Entonces ahí estaremos hablando de cambio de verdad. Ahora son pequeños resquebrajamientos del patriarcado, tenemos que darle un empuje a esto, hay que politizar los baños. Y también creo que necesitamos, así como hemos hecho las feministas, y ayer se habló mucho de ello en la mesa, las feministas hemos puesto mucho el cuerpo en el espacio público y estamos atravesadas por multitud de violencias cada vez que hacemos feminismo en la esfera pública y también en la privada, ¿no?, en esas cenas de Navidad y en otros ámbitos, y creo que necesitamos que haya más hombres que tomen esa iniciativa, ¿no?, de poner el cuerpo también, asumir los costes que eso lleva, y voy a citar a Gabriela Cerruti, que me encantó ayer, aquello que decía de que llevamos en nosotras la memoria del futuro, y creo que esto también hay que trasladárselo a los hombres, ¿no? ¿Qué papel quieres tener? ¿Qué legado quieres dejar, ¿no? O sea, ¿quieres ser un hombre que se compromete con este cambio, con este empuje feminista, o quieres oponerte a ello, ¿no? ¿Cuál es la semilla que quieres dejar de cara a las generaciones más jóvenes? Y creo que eso es fundamental.
Y además, hablando del deseo, yo creo que soy muy fan de también construir relatos y también en la práctica erotizar la igualdad, ¿no? Construir deseo desde la igualdad, desde la reciprocidad, desde lo mutuo, ¿no? Y el reconocimiento, que es algo que es un paso que todavía se tiene que dar, ¿no? Pues muchas gracias. Yo creo que no me voy a posicionar entre lavadora y baño, ¿eh? No me gusta hacer ninguna de las dos, entonces me da igual, con que se hagan las dos sería todavía mejor. Vamos a lanzar ahora la última pregunta y llevamos toda la mesa hablando de los privilegios que ostentan los hombres, ¿no? Y yo quiero ver cómo conseguimos que renuncien a estos privilegios, porque la macroencuesta de violencia contra la mujer que hizo la delegación de gobierno del Ministerio de Igualdad dice que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Y luego, cuando nosotras hablamos con los hombres, la mayoría de los hombres dice que nunca han ejercido violencia contra las mujeres, ¿no? Que pueden reconocer que tienen actitudes machistas, pero nunca jamás reconocen algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, nosotras en el Ministerio nos hemos preguntado en estas campañas que mencionaba antes, Bea, que si 1 de cada 2 mujeres ha sufrido violencia y ningún hombre ha ejercido la violencia, entonces, ¿quién agrede a las mujeres, no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con los privilegios, porque parte del privilegio que tienen los hombres es poder ejercer violencia. Entonces, os pregunto, ¿cómo hacemos que se renuncie a estos privilegios para que no se agreda a las mujeres? Y le doy primero la palabra a Raewyn. Okay. Yeah, this is the Difficult question. $64 question. Sí, difícil, efectivamente, la preguntita. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, tenemos que ver un poco cuál es la imagen real. Es el tipo de cuestión en la que llevan trabajando muchos científicos. Hay que considerar, por supuesto, a los hombres y mujeres de manera colectiva y ver cualquier rasgo de desigualdad material, en ingresos, capacidades, iniciativas, diferencias entre el norte y el sur, global. Ha pasado ya mucho tiempo desde que empezó el movimiento de defensa de la mujer y sigue existiendo la desigualdad y el tema de los dirigentes de las grandes empresas, la desigualdad en cuanto a reparto hombre-mujer y, bueno, también por no hablar ya de las organizaciones religiosas. Pero colectivamente sí es cierto que hay muchísimas desigualdades y grandes privilegios que detentan todavía a los hombres. A pesar de ello, y esto es importante desde un punto de vista político, muchos hombres carecen de la experiencia de los propios privilegios, es decir, que se ven a sí mismos, no consideran que tengan privilegios. Y esto se corresponde con la experiencia que yo he visto, ¿no? Los jóvenes que viven bien, que tienen ingresos, que viven en una economía boyante. No los que viven en pobreza, en la economía llamada gris. No piensan, no sienten que tengan algún tipo de empoderamiento o privilegio. Esta es la experiencia que yo veo, o por lo menos me da la impresión, ¿no? La idea de que los hombres se integren en las políticas de género, por ejemplo, la esfera masculina, ¿no? De los que han triunfado en los negocios por Internet, ¿no? Ahí donde, por lo visto, pues abunda la homofobia, la transfobia. La manera que ellos utilizan es plasmar el mundo que ellos contemplan de tal manera que ellos entienden que no discriminan, sino todo lo contrario. Les discriminan a ellos, las mujeres. Esto es una narrativa prevaleciente, ¿no? Que hay una explotación del hombre por parte de la mujer. Hay una relación de poderes que se ha invertido, por así decirlo, entre hombres y mujeres.
Hasta ahora esto no se ha convertido en un movimiento masivo, pero sí que es la intención de bastantes hombres y jóvenes en el mundo escolar, académico. Y una cosa que hay que tomarse en serio es el número de hombres y jóvenes que desean renunciar a estos privilegios, pero claro, no funciona de tal manera que uno le pida a alguien que renuncie a sus privilegios cuando no piensa que los tiene. Sí que se les puede pedir a que hagan algo diferente, ¿no? Tal y como nosotros contemplamos las distorsiones y las desigualdades en la sociedad. Se les puede pedir a los jóvenes que tengan una actitud más positiva y que renuncien a lo que ellos piensan que no tienen, para poder construir un mundo mejor. En esta situación, el llamamiento poderoso para muchos jóvenes sería plantearlo como una injusticia social, como las que prevalecen, por ejemplo, en las repúblicas de Sudamérica o en otras partes del mundo, ¿no? Esto sí que puede ser una imagen que les llame la atención y pueda atraer a estas personas, estos jóvenes, a ciertos contextos y planteamientos en los que puedan convivir de una manera más igualitaria con las mujeres. Está por venir. Yo creo que llegaremos antes y de manera más masiva con agendas y alicientes más constructivos y positivos, y no solamente con negativos. Es decir, zanahoria más que palo. Es el tipo de cuestiones que tienen que ver con el procedimiento educativo. Es el corpus de trabajo que yo tengo, sobre todo con respecto a los jóvenes. Rainel, le doy la palabra a Roy. Bueno, con esta cuestión, ¿no? Que claro, que parece casi un imposible, ¿no? Como pedirle a la gente que renuncie a algo que le viene bien. A mí me gusta mucho este libro de Michael Kimmel, ¿no? El de Hombres Blancos Cabreados, que él estudia, es un ensayo sobre el ascenso, ¿no? de Trump en Estados Unidos, ¿no? Como los hombres participaron masivamente y cómo votaron porque les prometían eso que decía Beatriz, ¿no? De ese mundo de regreso, ¿no? Una promesa de un mundo seguro. Claro, vivimos en un momento de constante incertidumbre, ¿no? Evidentemente, muchas de las políticas de la identidad están basadas en esa incertidumbre porque proporcionan certezas, ¿no? Creo que evidentemente hay que hablar siempre de los privilegios y la violencia, pero no únicamente, ¿no? O sea, a mí lo que me gustaría aportar aquí es que no solamente de eso, en el sentido de que, como la masculinidad no es algo esencial, ¿no? Ni es inmutable y varía, y no es lo mismo ser hombre aquí, ¿no? que en otro país, que en otro tiempo. Creo que el relato del privilegio también tiene que ser graduado, ¿no? O sea, hay que hacer una especie de diferencia, porque claro, si quien está escuchando este relato del privilegio es también una persona racializada, ¿no? Pobre, claro, evidentemente no se va a sentir para nada representado, ¿no? En algunos relatos que estamos haciendo, y eso probablemente generará pues frustración e ira, ¿no? ¿Qué hacemos con esa frustración, con esa ira y con esa rabia? Porque yo creo que eso también es algo político, ¿no? Y que las instituciones tienen que hacerse cargo de qué estamos haciendo con eso. Yo creo que muchas veces hemos hecho un relato también sin pensar que había muchos chicos jóvenes escuchándonos, ¿no? Y que también los estábamos condenando un poco, ¿no? En ese sentido a una especie de destino sin esperanza, ¿no? A mí me produce como, realmente si decimos que un chico se va a convertir en un agresor, ¿no? O ese es su destino,
realmente es un futuro pues terrorífico, ¿no? O sea, si no creemos en la esperanza del cambio, de la transformación, ¿no? Si realmente no creemos que esto se pueda transformar, realmente no tenemos nada que hacer, ¿no? O sea, es como, bueno, si no creemos que se pueda transformar, entonces no sé qué hacemos aquí. Y también que evidentemente eso tiene que estar ahí, tiene que estar el relato de los privilegios y la violencia, pero sin olvidar también pues eso que tiene que ver con los malestares masculinos, ¿no? Y esos malestares, si no empezamos a nombrarlos desde este lugar, ya lo están nombrando desde otro lugar y además están haciendo un uso político de ellos, que además se viene en nuestra contra, ¿no? Con el antifeminismo. Muchas veces escucho a chicos jóvenes diciendo que es que probablemente les resulta más atractivo ser alguien antifeminista, ¿no? Que les da un capital social mayor que ser un aliade, porque es que el aliade ya está la burla, ¿no? Entonces también cuidado con en qué lugares, ¿no?, estamos haciendo según qué discursos, porque realmente estamos, creo, creando lugares inhabitables para estos chicos, ¿no? Y bueno, diría que la forma que tendríamos para construir un mundo mejor es hacer entender a los hombres que ellos tampoco eran felices antes de que llegara el feminismo y que el feminismo también les va a proporcionar algo que ganar, ¿no? En ese sentido, no solo cosas que perder, sino también cosas que ganar. Eso me parece súper estratégico y me parece siempre muy interesante lanzarlo, porque bueno, ganar en libertad es siempre una buena ganancia para la vida, ¿no? Creo que los hombres felices son hombres libres y probablemente haya menos violencia a su alrededor. Muchas gracias, Roy. Le doy la palabra a Nacho. Yo la verdad es que voy a ser breve porque tampoco es un terreno que controle mucho, pero en mi trato con una parte del alumnado sí que veo ciertas pautas de lo que ha comentado la profesora Connell, ¿no? Que en los últimos años, y especialmente en el ámbito nacional, ha habido un protagonismo cultural del feminismo que ha sido innegable. En cierto modo hay un grupo de hombres jóvenes que han visto eso como un ataque, como un signo de crisis, como un signo de crisis sobre su propia masculinidad. Bueno, que la masculinidad está en crisis llevamos siglos, quiero decir, no va a ocupar ningún titular, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tengo la sensación, tengo esa percepción de que hay una parte de los hombres jóvenes que piensan que esta presencia del feminismo que ha calado en muchos sitios. Por ejemplo, estaba revisando por estas cosas que tienes que hacer de clase, imaginaros, el Marca, y el Marca, por ejemplo, el Marca tiene una sección de videojuegos, de gamers, habla sobre el acoso de gamers, sacó una noticia hablando, porque tiene una sección de televisión, también el Marca, sobre quién es Samantha Hudson, la nueva concursante de Pasapalabra, ¿no? O sea, toda esta serie de discursos en medios que quizás no consumamos han acabado calando y yo veo que están muy desorientados, y esa desorientación lleva a la rabia, ¿no? Sí que es verdad que el modo también, la presión como movimientos como Me Too y la exposición en redes sociales ha cambiado el modo, imagino, en el que los hombres jóvenes perciben el nuevo régimen romántico de citas, crea una presión extra, ¿no? Con respecto al Me Too, hay un artículo muy interesante, no me he traído el nombre, disculpad, de una especialista sobre violencia femenina en Sarajevo, que hablaba sobre los límites del Me Too, ¿no? Y decía una cosa que era muy interesante, que ella explicaba que no podemos sustituir las acciones judiciales con la presencia mediática, ¿no? Que si hay un delito se tiene que juzgar. Y luego comentaba una cosa muy interesante,
ella decía, porque es así como funciona el patriarcado. El patriarcado señala a unos pocos hombres malos, los deja caer para que este machismo gris, cotidiano, se siga manteniendo, ¿no? Entonces, creo que este panorama crea mucha tensión entre los hombres jóvenes. ¿Debíamos preocuparnos por ellos? Pues sí. La cuestión es cómo logramos hacerles llegar este mensaje que explica de manera tan guay Roy, ¿no? Cómo explicarles que no son felices con esos referentes con los que se han criado. A mí hubo un alumno que me discutía que en la prensa deportiva no había género, que era una cosa distinta, que no existía, que ahí no se hablaba de género. Entonces tuvimos que dedicar una clase a eso especialmente, ¿no? Pero, o sea, me resulta muy difícil cómo podemos transformar toda esa ansiedad de los hombres jóvenes en un impulso positivo hacia el cambio. Y no tengo respuestas, eso sería... Muchas gracias, Nacho. Le doy la palabra a Luciano. Bueno, por ahí un poco recuperando esa noción de la masculinidad como dispositivo de poder, yo propongo pensarla como un dispositivo de socialización, ¿no? Que tiene que ver justamente con esa idea de la producción social de los hombres y que de algún modo nos socializa, nos cría, nos educa para pensar, para creer, para sentir que las mujeres y las feminidades, sus tiempos, sus cuerpos, sus energías, sus sexualidades y hasta sus vidas deberían estar a nuestra disposición, ¿no? El dispositivo de masculinidad nos socializa para pensar que las mujeres y las feminidades deben estar a nuestra disposición. Y en sentido contrario y heterosexualmente complementario, el dispositivo de feminidad socializa a las mujeres para estar a disposición de los hombres, ¿no? Y de algún modo ¿cómo puedo decirlo? Como la expectativa de servicio que supone la socialización en este dispositivo se va a expresar en una diversidad de modalidades de desigualdad y de violencias, algunas muy fáciles de identificar por sus expresiones más explícitas y crueles, como femicidios, transfemicidios, travesticidios, violaciones, y otras muchas más sutiles, aunque a veces no tanto, como la desigual distribución de la limpieza de la tapa del inodoro, ¿no? Digo, cuando solo podemos identificar esa expresión más explícita, nos quedamos con una invisibilización y naturalización de ese otro inmenso repertorio de violencias y desigualdades en la que se sostiene esta estructura de poder. Entonces creo que uno de los ejercicios que tenemos que poder hacer con los varones, entre varones, hacia los varones en conjunto, es empezar a desplegar esta pregunta de manera lo más pedagógica y sencilla posible, de ver cómo este dispositivo se despliega en nuestra práctica cotidiana. Para eso, una de las primeras barreras que tenemos que atravesar, y creo que es un denominador común de buena parte de los varones, de la mayoría, en este contexto que venimos atravesando, es la desorientación, ¿no? Nacho hablaba de la desorientación. Yo digo que de hecho tenía como un ciclo de charlas en un momento que se llamaba Más perdido que varón en cuarta ola feminista. Y tenía que ver un poco con eso, ¿no? Con la idea de, bueno, que ante la fuerte interpelación de ese dispositivo de masculinidad, el guión en el que fuimos socializados se encuentra como inestable. Yo no diría resquebrajado, perimido, habría que ver en crisis, porque también digo, es una caracterización que termina siendo ahistórica, ¿no? Como siempre estuvo en crisis, entonces ¿de qué crisis particularmente estamos hablando ahora? Yo creo que ese guión que nos socializa para pretender que las mujeres estén a nuestra disposición
Es un guión que se encuentra fuertemente interpelado en el marco de la cuarta ola feminista y que las reacciones de los varones a esa interpelación también son diversas. Yo suelo hablar de 3 reacciones como tipo ideal, ¿no? En términos analíticos, no excluyentes entre sí. Una primera reacción tiene que ver con una reacción defensiva o ofensiva, ¿no? De algún modo se puede resumir con el negacionismo del patriarcado, del género, de la violencia machista que se expresa en este backlash antifeminista y que tiene expresiones más individuales. Hay como un... No sabía si es mi tímpano o... Bueno, no importa. Sigo. Digo que se expresan en algunas reacciones individuales más desorganizadas, con esa posición defensiva y resistente de algunos varones a asumirse parte de esta estructura de relaciones de poder y que también se expresa de manera organizada, con planificación estratégica de boicotear todos y cada uno de los avances de la lucha feminista. Pero hay una segunda reacción que es defensiva elusiva, es decir, comparte el carácter defensivo con la primera, pero ya no es ofensiva sino elusiva. Y creo que gran parte de los varones nos encontramos en muchos momentos en esa segunda reacción. Reconocemos en abstracto la existencia del patriarcado y de la violencia machista, de la desigualdad de género, pero eludimos responsabilizarnos como parte de esa estructura de relaciones de poder. De algún modo se resume con la frase, la violencia son los otros, ¿no? Digo, la violencia machista está en ese victimario estereotipado, en general, de una mirada clasista, racializada, donde quien ejerce violencia machista es un desconocido, feo, sucio y malo, que aparece de noche en la oscuridad y es quien, de algún modo, rompe con esa norma, digamos, social del respeto, de la equidad, de la igualdad, etc. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo para poder reflexionar cada uno de nosotros, no de manera individual, sino de manera comunitaria, de manera colectiva. La fe en la renuncia individual peca, y digo fe, renuncia y peca, de un exceso de cristianismo occidental que me parece que choca con una conceptualización de la masculinidad como una estructura, ¿no? No va a haber una renuncia individual, soberana, transparente, consciente al privilegio, si no hay una transformación de las correlaciones de fuerza que nos obligue a los varones a ceder la apropiación de aquello que nunca fue nuestro, ¿no? Entonces digo, es a partir justamente de la lucha feminista de poder ir de los márgenes a la construcción de hegemonía que tengamos que ceder. Ahora sí, lo que podemos hacer en todo caso es trabajar para que los varones podamos permitirnos ser interpelados por esa lucha de una manera no defensiva, ni ofensiva, ni elusiva. Y eso tiene que ver un poco con esa tercera reacción que propongo y que justamente su núcleo consiste en abandonar la posición defensiva, ¿no? En dejarse hacer, en dejarse interpelar por los feminismos, en evitar la incomodidad que supone ser contemporáneos a un contexto de auge de la lucha feminista en esta cuarta ola y en poder empezar a hacer un trabajo que tiene que ver con hacernos eco de las luchas feministas, pero reflexionando sobre nuestra experiencia generalizada. No ser meros replicadores de los discursos de las compañeras, sino poder ver cómo esos discursos resuenan en nuestra propia experiencia. Yo en ese sentido digo, si las compañeras dicen que el patriarcado se va a caer, nosotros tenemos que dejar de sostenerlo. Y dejar de sostenerlo implica también el desafío de sostenernos entre nosotros. ¿Cómo nos sostenemos entre nosotros en el ser interpelados por este contexto? Porque de algún modo tenemos que poder comprender que los sujetos de género somos sujetos sujetados al género y que esa sujeción implica un compromiso que no es racional solamente, un compromiso que es afectivo, que es emocional, que es subjetivo y que es el haber recibido un lugar en el mundo en el marco de estas estructuras de relaciones de desigualdad y de violencia. Y salir de ese lugar en el mundo es un proceso que es incómodo, que es doloroso, que es desgarrador y que finalmente va a ser
un alivio y va a ser liberador, pero finalmente hay que llegar a ese finalmente, ¿no? Y para llegar a ese finalmente creo que las estrategias de construcción colectiva, es comunitaria, no es la renuncia individual, ¿no? Las compañeras muchas veces dicen, en relación a esta pregunta, todas tenemos una amiga agredida, ninguno tiene un amigo agresor, no dan los números. La diferencia no es numérica, la diferencia es que las compañeras vienen construyendo espacios de socialización colectivo donde pueden narrar las violencias de las que son víctimas y construyeron una audiencia que puede escuchar esas narraciones de violencia, que puede creerles, que puede acompañarles. Los varones no hablamos sobre las violencias que ejercemos, tampoco hemos hablado mucho sobre las violencias que hemos padecido. En general hablamos de las violencias que hemos padecido solo cuando nos interpelan en las violencias que ejercemos, ¿no? Como de manera reactiva, pero también somos víctimas, pero también tenemos costos. Digo, pero nos cuesta mucho generar espacios de conversación social y colectivo sobre las violencias de las cuales también somos protagonistas como actores ejecutores de esas prácticas. Y creo que para poder hacerlo tenemos que construir los dispositivos colectivos que nos permitan sentir que traicionar esos pactos de silencio no es quedarnos afuera, ¿no? De algún modo, construir esos dispositivos colectivos que reivindiquen ser traidores del género, ser traidores de ese dispositivo de masculinidad. Y como decimos desde el programa de masculinidades de la provincia de Santa Fe, no se trata de un ataque, no se trata de una amenaza, sino fundamentalmente de una oportunidad. El ser contemporáneos de una revolución feminista es una oportunidad que la mayoría de nuestros antecesores no tuvieron, ¿no? Podemos dejar pasar esa oportunidad, podemos enojarnos con esa oportunidad, pero en ese dejar pasar nos vamos a perder de la posibilidad de identificar cómo somos productos de estos mandatos, ¿no? Identificar esos mandatos, reconocerlos, ver las heridas que nos han provocado y que nos han llevado a provocar en las otras y en les otros, me parece que justamente tiene que ver con poder empezar a asumir los feminismos como parte de nuestra mirada del mundo, ¿no? Decimos, es una oportunidad para ser mejores. No la idea de mejores de un lugar de superioridad moral, ¿no? La idea de mejores como sujetos más justos, más libres, más felices, con un compromiso ético y político que nos haga responsables de reparar y fundamentalmente de no reincidir en las violencias que venimos produciendo. Y creo que por ahí pasa un poco el desafío, ¿no? Muchísimas gracias, Luciano. Le doy la palabra a Beatriz. Pues para hablar de privilegios, y voy a citar también a Michael Connell, porque él decía que no pensar en la raza es el privilegio que tenemos las personas blancas, no pensar en el género es el privilegio que tienen los hombres, ¿no? No pensarse como sujetos genéricos, ¿no? Atravesados por los mandatos de género, por los costes y los daños que supone en esos mandatos, pero también los privilegios, ¿no? Como están tan presentes y sin embargo no se reflexiona al respecto. Y sí que es cierto que la renuncia individual es algo utópico, ilusorio, imposible, ¿no? Pero sí que creo en la conciencia individual y colectiva de que esos privilegios, y para eso hay que nombrarlos, ¿no? Y para eso necesitamos estudios, ¿no? Las académicas feministas llevan mucho tiempo, ¿no? Pues desde, bueno, incluso las instituciones, ¿no? Haciendo encuestas de usos del tiempo y creo que es importante pues mencionar explícitamente cuáles son esos privilegios. Uno de ellos, uno de los fundamentales es esa desresponsabilización hacia los cuidados, que ya la hemos mencionado, pero ya que estamos en la Universidad Complutense y que está aquí María Bustelo, voy a citar un estudio que hicieron María Bustelo, Lorena Pajares y Paula de Dios sobre las desigualdades en el uso de los tiempos durante la pandemia del COVID entre el personal, profesorado e investigador de la Complutense, y lo que se descubre, oh sorpresa, es que los hombres tuvieron bastante más tiempo durante el confinamiento para producir artículos académicos, que son méritos imprescindibles, ¿no? en esta forma de ver la universidad tan depredadora y con estas lógicas neoliberales, pero bueno, lo que sabemos es que esos artículos, publicar artículos, investigar, esa intensa producción teórica tiene que ver con prosperar en la carrera académica, y los hombres
con carácter general tuvieron muchas más oportunidades de dedicar tiempo a ello, de tener espacios para trabajar, ¿no? De tener esas habitaciones propias que tanto anhelamos las mujeres desde que Virginia Woolf las citaba, mientras que las mujeres se hicieron muchísimo más cargo de las tareas de cuidados, ¿no? Y la sobrecarga mental que todo eso corresponde, y tuvieron muchas menos oportunidades de producir científicamente y con ello de avanzar en su carrera científica e investigadora, ¿no? Y eso por ahí, y por hablar de la institución en la que estamos y de la que formamos parte, dos de las personas que estamos aquí. Y por otro lado, creo que también es fundamental hablar de las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, o sea, todos los privilegios que encarnan los hombres que se acercan, ¿no?, al modelo normativo de masculinidad en torno a la sexualidad respecto a las mujeres, como las mujeres históricamente no han sido expropiadas de la sexualidad, y ahora que, bueno, ahora desde que en los años 60-70 ¿no?, se politiza muy fuertemente en los feminismos la sexualidad, y las mujeres se erigen como sujetos sexuales con deseo propio, con poder de decisión sobre nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestra sexualidad. Vemos cómo la reacción antifeminista trata, bueno, politiza la sexualidad, pero en otra dirección, ¿no? Y en esta era de la incertidumbre, lo que proporciona el modelo de ser un auténtico hombre, esto entre comillas, esto no existe, ¿no?, es una ficción, pero la idea del hombre de verdad, ese Rambo, ¿no?, lo que te proporciona son certezas, ¿no? Y en este espacio, ¿no?, de incertidumbre, de desubicación frente a todo lo que está pasando, el empuje feminista, ¿no?, esta idea de que pues, con la ley del solo sí es sí, algunos de los debates eran demenciales, es que vamos a tener que firmar un contrato para follar, ¿no?, estas cosas que una cuando las escucha le sangran las orejas, pero se dan, ¿no?, en los debates. Bueno, pues todo esto lo que te proporciona el tipo ideal de masculinidad normativa son certezas, ¿no? Y hay un espacio que quiero traer aquí como espacio que proporciona certezas a esa masculinidad que se siente agraviada por los avances del feminismo y que rara vez se habla en los grupos de hombres, que es el de la prostitución. Y además hay aquí dos personas que lo nombran mucho como privilegio, Beatriz Jimeno y Águeda Gómez, que están por ahí, que lo han estudiado, y cómo frente al empuje feminista, lo que ocurre frente a la desregulación, ¿no?, de las normas afectivas y de las experiencias sexuales fuera de los espacios de prostitución, lo que se encuentran muchos hombres en la prostitución es esa certeza, ese tipo de mujer que esperan que las mujeres en prostitución representen, ¿no?, la performance de la feminidad que vuelve a estar a disposición de los hombres, que no siempre es representada con éxito para ellos, pero que se esperan esa proyección de feminidad que piensan, ¿no?, que fuera de los espacios de prostitución cada vez es más difícil encontrar, ¿no? Y creo que esto es importante ponerlo sobre la mesa porque muchas veces, como los feminismos tenemos un fuerte debate sobre la prostitución, hay hombres comprometidos con el feminismo que no se mojan, ¿no? Y aquí aprovecho este espacio, mi minuto de gloria, para decir que muchas feministas no necesitamos que los hombres se ubiquen en un lado u otro del debate. Ese no es el papel que esperamos de los hombres que se comprometen con el feminismo, sino más bien problematizar la masculinidad prostituyente, ¿no?, y el significado que tiene el espacio de prostitución, proporcionando esa certeza, ¿no?, de resituar el orden de género en los términos que ellos esperan, ¿no?, y que cada vez es más difícil encontrar fuera de los contextos de prostitución. Entonces, lo que necesitamos también es hacerse cargo de la masculinidad, no entrar en el debate, si es que ese no es el objetivo, ¿no?, sino pensar sobre esa masculinidad, porque lo que sabemos es que la inmensa mayoría de quienes demandan prostitución son hombres, ¿no? Y en los contextos de prostitución nos encontramos a mujeres cis, trans y a otros hombres, pero la demanda de prostitución es no hay absolutos sociológicos, pero en cuanto a la demanda de prostitución nos la encontramos nos acercamos mucho a ello, ¿no? Entonces necesitamos que se reflexione también sobre eso, ¿no? Cuáles son los espacios que generan certeza, ¿no?, de reconstrucción del orden de género en términos en los que el feminismo tratamos de impugnar. Y hablando ya, cerrando así, para esta idea de la renuncia de los privilegios, ¿no?, hecha desde el empuje, ¿no?, porque ningún colectivo social, ningún grupo social privilegiado, ¿no?, ha dejado los privilegios por voluntad propia, ¿no?, y suerte tenéis de que no seamos violentas, siempre lo digo, porque es que el feminismo sea un
movimiento comprometido con la paz, pero bueno, sí que eso, ¿no? Que necesitamos que se vaya produciendo esa renuncia gracias al empuje de los feminismos, poniendo sobre la mesa esa necesidad de conciencia de los privilegios y a su vez que los privilegios van acompañados de todos esos daños, ¿no? Que los privilegios no son gratuitos, o sea, te proporcionan te ubican, ¿no? En un lugar de jerarquía respecto a las mujeres, ¿no? Y a otros sujetos no hegemónicos, pero por otro lado acarrean un fuerte daño también para los propios hombres, ¿no? La masculinidad es claramente depredadora para los propios hombres, para otros hombres, para las mujeres, ¿no? o incluso para el planeta, ¿no? Y para los seres no humanos, ¿no? Los animales no humanos. Entonces, creo que es fundamental que exista esta idea de, bueno, los privilegios, tú puedes sentirte muy bien, ¿no? en esos privilegios, pero en realidad te están constriñendo también porque van aparejados de altos niveles de violencia. Y con esto me callo porque luego hay un cierre, ¿no? No te preocupes, vamos bien de tiempo. Yo voy a daros ahora paso para que tengáis ese minutito de cierre para concluir con la idea que queráis que dejemos lanzada al auditorio y le doy primero la palabra a Rawin. Bueno, muchas gracias por este debate. Me ha parecido que ha sido sumamente interesante. Si tengo que hacer un resumen de 40 segundos, sería el siguiente. Que tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo la historia. Las circunstancias cambian. Los grupos se están tratando con cambio, hay nuevas formas de oposición, de opresión. Así que es increíblemente importante para los movimientos de las mujeres y otros movimientos de progreso que estén dispuestas a aprender, a nivel mundial, pero que sean muy firmes en lo que respecta a las preocupaciones principales, como por ejemplo la justicia social y la supervivencia colectiva. Muchas gracias. De oro, no sé. Bueno, diría que estar aquí un sábado por la mañana, ¿no? Tanta gente reflexionando sobre qué supone ser un hombre, ya es un éxito, ¿no? Aunque no haya respuestas y sí muchas preguntas. Y también hablaría siempre de la esperanza de poder transformar el mundo. Quiero decir, yo tengo muchísima esperanza en la gente joven. Creo que se puede cambiar y se quiere cambiar, que además hay muchos hombres que desean cambiar y hay que darles el espacio para que lo hagan. Y nada más, y diría que a mí personalmente saber que podía ser de otra manera me hizo un hombre más libre y creo que, como he dicho antes, eso es hacer a hombres más felices y si hay hombres más felices en el mundo tendrá menos violencia, seguro. Muchas gracias, Roy. ¿Nacho? A mí me gustaría acabar reforzando la idea de los cuidados porque personalmente para mí ser padre ha sido algo que me ha transformado. En un momento dado, mi pareja que es mujer, estaba metido en un grupo de maternidad, había millones de mensajes diarios, entonces yo escribí una pequeña nota en redes sobre la dificultad de encontrar grupos de padres, ¿no? De cuidados. A raíz de esa nota, pues hice un par de reportajes para Yodona, para un par de revistas femeninas sobre la soledad, ¿no? Sobre la soledad que teníamos los hombres criando. Bueno, al final me metieron en un grupo de padres que resultó, oh sorpresa, ser un rollo. Quiero decir, había mensajes cada 6 meses, pero en plan, necesito unas orejitas de conejo para carnaval. Y yo veía que el chat de mi mujer, aquello ardía, quiero decir, a las 5 de la mañana, a las 3.
Entonces, después de que yo expliqué esa experiencia por activa, por pasiva y tal, hubo una amiga que por Twitter me escribió un mensaje en privado y me dijo: Nacho, las mujeres siempre hemos necesitado esas redes para sobrevivir. Y yo dije, hostia, que no lo había comprendido, ¿no? Entonces hay un punto que cuando eres un señor, como soy yo, que soy un señor, ¿no? Intentas comprender la lucha de las mujeres para poder explicarla mejor, para poder cambiarte. Hay algo que es fundamental, que es cambiar las preguntas, ¿no? Cambiar las preguntas a mí me parece el primer paso que hay que hacer, es cambiar las preguntas porque nuestra experiencia y pese a que yo estaba, bueno, que ya llegué a la paternidad, pues ya trabajadito, no os voy a engañar, a mí me tuvieron que sentar un par de veces en la mesa y decir, ponte las pilas, colega. Entonces, hay un punto en el que es una transformación tan heavy, ¿no? Intentar ser un buen tipo, que parece tan sencillo y que pasa por cambiar las preguntas y comprender el mundo de otra manera, que para mí creo que es, lo hago mal, pero aunque lo hago mal, creo que es de las mejores cosas que he hecho. Y hasta aquí. Muchas gracias, Nacho. Le doy la palabra a Luciano. Brevemente para dejar a disposición, porque bueno, voy a seguir por aquí y porque traje algunos folletitos que después voy a poner allá en la punta de la mesa, para quienes tengan interés en conocer un poco más la experiencia de política pública que venimos desarrollando desde el programa de masculinidades, fundamentalmente los dispositivos de rondas de varones que hacemos en toda la provincia, que son talleres presenciales de reflexión sobre 3 ejes: estereotipos y mandatos de masculinidad, violencia, complicidad y consentimiento, y masculinidades corresponsables y cuidados. También el programa de multiplicadores y multiplicadoras, que está orientado a formar en el enfoque de masculinidades a otras áreas y programas de gobierno, y los espacios de atención a varones que ejercieron violencia, como una política orientada a la responsabilización, a la reparación del daño y a la no reincidencia. Todos estos dispositivos tienen un marco que es el poder pensar en la necesidad de institucionalizar la política pública para que intente al menos perdurar más allá de la gestión de gobierno, es decir, que se transformen en políticas de Estado. Territorializarlas para que no sean una reflexión monopolizada, digamos, por las clases medias de los grandes centros urbanos, sino que efectivamente pueda, digamos, alcanzar la heterogeneidad de nuestros territorios, y transversalizarlas para que no sea un programa de masculinidades de una secretaría, de un ministerio, quien lleve adelante estas políticas, sino que salud, sanidad, deportes, todas las áreas de gobierno puedan ir incorporando progresivamente esta mirada en su diseño de política pública. Creo que tenemos que todavía seguir insistiendo en que incluir el enfoque de masculinidades en las políticas públicas de género no hace que las políticas públicas de género sean menos feministas. Creo que es necesario seguir insistiendo en que nos permiten ampliar el carácter relacional e integral de las políticas públicas de género con enfoque feminista. Y que tengan enfoque feminista o no tiene que ver con a qué identidades están destinadas, ¿no? Sino con qué enfoque las construimos. Y cuando trabajamos con los varones solo en la reflexión en relación a los costos y los malestares, probablemente estemos perdiendo ese carácter relacional que los feminismos vienen a aportarnos. Entonces, poder pensar que muchos de esos costos y malestares que sí tenemos que nombrar y reflexionar, generalmente están derivados de haber sido socializados para alcanzar esa posición de privilegio. Es decir, ver cuál es el carácter relacional, dialéctico, entre esos costos y privilegios para no pensarlos de manera escindida y de algún modo fragmentada, para ver cómo se posiciona cada uno en esas áreas de interés. Vuelvo a insistir, masculinidad feminista no es una identidad, es una relación. En todo caso, pongamos nuestra energía en reflexionar sobre cómo seguimos construyendo relaciones
que relaciones sociales, cotidianas, personales, colectivas, comunitarias, que se acerquen a esas propuestas de un mundo mejor que los feminismos vienen a proponernos. Bueno, gracias. Gracias, Luciano. Le doy la palabra a Beatriz. Bueno, pues como cierre y hablando de los privilegios, tengo que decir que es todo un privilegio haber estado en esta mesa, lo reconozco, lo primero es ser consciente. Y voy a ser brevísima porque voy a retomar y las voy a variar un poco, unas palabras de Buenaventura Durruti, como referente de algo, bueno, de no nueva masculinidad, pero bueno, un tipo de masculinidad de alguna manera que era algo disidente, alternativa, llamémoslo X. Pero pues citándole y cambiando un poquito aquello que él decía, cierro diciendo que las feministas llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y necesitamos que cada vez sean más hombres los que se impliquen porque ese mundo está creciendo en este instante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas, a todos, gracias a estos magníficos ponentes, también a Raewyn que nos ha acompañado desde Australia y espero que hayáis disfrutado, reflexionado y que disfrutéis de este día.